A Contraluz, el podcast. Te presentamos la serie Otras Experiencias, capítulo 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto capítulo de A Contraluz, el podcast. En esta oportunidad vamos a escuchar a otro de los participantes en la investigación, Juan Guillermo Rodríguez, docente en el área de inclusión y permanencia universitaria de la Universidad de Antioquia. Pero también vamos a oír a la directora de la Fundación Guayma, una organización que se ha vinculado con el semillero de investigación. Bienvenidos al cuarto capítulo de A Contraluz, el podcast. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Mi nombre es Claudia Pareja, soy la directora de Fundación Guayma, una organización de base comunitaria que está ubicada en la Comuna 3 del distrito de Medellín. Trabajamos con personas en situación de discapacidad desde diferentes programas donde buscamos una atención integral desde el ser y el hacer. La relación con la Universidad EAFID empezó en el 2022, cuando la Fundación participó en un proyecto con Ruta N de movilidad y sostenibilidad y emprendimiento social. Nosotros fuimos uno de esos beneficiarios que pudimos aprender sobre todo el tema de marketing y cómo potenciar los emprendimientos de la Fundación. Fuimos uno de los ganadores. Estando en esa presentación final, conocimos a la profe Liliana González y desde entonces Lili se ha vinculado 100% a la organización. Entre las actividades que nosotros hemos desarrollado con el semillero de investigación, que fue una invitación que hizo la profe Liliana a la fundación, pues hemos encontrado cosas maravillosas. Entre ellas es que se ha realizado un taller de programación para personas en situación de discapacidad. Un taller bastante productivo, muy interesante, donde los participantes estuvieron muy felices y aprendieron bastante. También hemos realizado un taller de compartir de experiencias. En este taller lo que se buscaba era de alguna manera que las personas con discapacidad que estaban participando en esa actividad aprendieran un poco sobre lo que es un algoritmo, cómo funciona ese mundo de los sistemas y de la programación. Fue muy interesante porque se hizo de manera divertida, se hizo un taller muy bonito también del ser, así que se hizo un compartir, fue bastante interesante y bastante bonito. Los estudiantes se portaron pues, de una manera muy linda porque en ningún momento se vio una barrera entre ese conocimiento que ellos tenían y cómo lo hacían llegar a la población que estaba participando de este taller. Otra de las cosas que ha hecho el semillero con la organización es el apoyo en la Feria Unidos Construyendo Futuro. Hemos realizado 2 versiones en la universidad. La feria lo que busca es unir a emprendedores en situación de discapacidad con posibles clientes, pero también sensibilizar a estudiantes y a docentes sobre el tema de discapacidad. Entonces se hace un taller de sensibilización y se comercializan los productos de estos emprendedores. Los estudiantes son esos voluntarios que nos sirven de apoyo para el tema logístico, para el acompañamiento, pero también para la divulgación de la feria. Esto ha sido una alianza maravillosa. Hemos tenido la posibilidad también de tener estudiantes haciendo retos para la organización. Estos retos lo que han buscado es cómo generar algunas estrategias o algunas aplicaciones que mejoren las condiciones o para la población o también para las necesidades de la organización, desde bases de datos, inventarios, en fin.
¿Qué falta para los temas de inclusión? Yo siento que cuando hablamos de inclusión, hablamos mucho del tema de inclusión, hablamos de todo el tema de la población con discapacidad. Sin embargo, a mi manera de ver, yo trabajo con todo tipo de discapacidad en la fundación y creo que hay como desunión en los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, si no hay una unión entre todos nosotros, de cuidadores y todos los tipos de discapacidad, entendiendo cada una de sus diferencias, pues es un poco más difícil que nosotros podamos lograr más cosas. También hay un tema de accesibilidad, pues, que definitivamente es muy complejo, empezando por los senderos, siguiendo pues como por todo lo que son las marcaciones. Entonces creo que falta mucho desde ese punto. Y en educación ni se diga, estamos muy atrás para que los niños con discapacidad puedan asistir a escuelas y tener una educación que sea digna, pero que sea también competente. Y para ello pues hay que contar con esas educadoras especiales desde el buen comienzo. O sea, no puede ser que tengamos una sola educadora especial que, por ejemplo, tenga que atender 2 o 3 buen comienzo. Creo que allí ya estamos fallando, porque de verdad hay que garantizar que estas docentes puedan hacer ese acompañamiento a todos los niños que quieran estudiar. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Mi nombre es Juan Guillermo Rodríguez, licenciado en Educación Especial. Soy una persona con discapacidad visual, ciego total. En la actualidad soy docente del programa de Educación Inclusiva y Permanencia de la Vicerrectoría de Docencia. Y bueno, la importancia de la investigación relacionada con los procesos de accesibilidad va relacionada también con la identificación, por ejemplo, de barreras. Y también nos ayuda y nos permite también cómo ir eliminando esas barreras, cómo también trabajar en ellas. Y algo muy importante es en la eliminación de las violencias, qué sé yo, pedagógicas, epistémicas, etc. Entonces, el hecho en que hagamos investigación en procesos de accesibilidad nos permite también fortalecer diferentes procesos en la eliminación, sobre todo de muchas barreras que se nos presentan, sobre todo en la educación y hoy en día en la educación superior. Una de esas anécdotas que recuerdo tiene que ver precisamente cuando me enfrento a diferentes procesos educativos y sobre todo con la barrera más grande que identificamos, que tiene que ver con la actitudinal desde los docentes, porque muchas veces existen situaciones y acciones que son fáciles de realizar, pero que debido a esas actitudes se hacen complejas, a veces trabajar en ellas y eliminarlas. Mientras cuando encontramos una buena actitud, fortalece mucho el proceso de enseñanza y también de aprendizaje, porque se expande el panorama en las estrategias, en la didáctica, en las formas, y que permite que de alguna u otra manera podamos acceder, que es lo fundamental, a esos diferentes procesos educativos, que es en el tema que lo relaciono. Una de esas anécdotas, por ejemplo, es cuando un docente una vez decía, para una salida pedagógica, que no podían llevar al estudiante que porque de pronto se caía, un estudiante con discapacidad visual. Entonces yo le dije, venga, profe, y es que los que ven no se caen. Es que nosotros, como personas con discapacidad visual, también tenemos el derecho a
a esas salidas pedagógicas, a esas salidas de investigación, que también nos podemos caer, resbalar, que también nos tenemos que empantanar, que también nos podemos meter al río, que también podemos vivir todas esas situaciones que cualquier persona puede vivir. Y ahora, pensándolo en cuanto a lo que hace falta en los procesos de inclusión, yo creo que fundamental es la formación en todos los entes, en los entes académicos, en los entes, pedagógicos, en los entes también laborales, porque muchas veces por el desconocimiento de algunas discapacidades se nos cierran mucho las puertas, sobre todo cuando ya somos profesionales. Y se nos cierran porque dicen, bueno, usted sabe hacer esto, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a enfrentar? Entonces yo creo que nos hace falta formación en muchas entidades y sobre todo colocar a dialogar las universidades en todos estos temas. Por ejemplo, un médico, cuando lo visita una persona con una discapacidad, por ejemplo, de la comunidad sorda, no lo puede atender. ¿Por qué? Porque no sabe cómo atenderlo, no sabe cómo dialogar o no sabe el mínimo lengua de señas. Entonces, mira, que ahí se cierra la puerta en esta situación. Entonces yo pienso que nos hace muchísima falta fortalecer en todas las unidades académicas todos estos procesos de formación. Y algo fundamental, que la inclusión no es solo pensada para la población con discapacidad, es pensada para todos y todas, porque todos como humanos pensamos de una manera muy diferente y que también tenemos diferentes formas de acceder y de realizar cada una de las actividades. Entonces yo creo que esa es mi invitación. Y la otra es sobre todo a eliminar esas barreras actitudinales y dejar de pensar que a veces las cosas no se pueden hacer, sino más bien mirar cómo podemos realizarlas, cómo puedo acompañar y apoyar a ese otro o otra que lo necesita. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. ¿Sabías que no es lo mismo incapacidad que discapacidad? Cuando hablamos de incapacidad, nos estamos refiriendo a hechos derivados exclusivamente de una enfermedad, como por ejemplo, la convalecencia después de un procedimiento quirúrgico. Esto generalmente es temporal y la persona podrá después de un tiempo retomar sus actividades, mientras que la discapacidad no se deriva únicamente de una enfermedad, pues ella se manifiesta, como lo vimos en el capítulo pasado, en las barreras que el entorno le imponga a la persona. La discapacidad, pues, no es una enfermedad. La discapacidad es una condición de vida, de ahí su carácter permanente. Por eso, no es lo mismo incapacidad que discapacidad. A Contraluz, el podcast.